acercarse y Pedro le molestaba, como que le molestaba que Juan estuviera al lado de Jesús, estuviera tan cerca de él. Pero la Biblia lo comenta, dice el discípulo amado de Jesús. Y él estaba allí recostado, dice, encima de su pecho, estaba ahí. Y yo creo que él lo que hacía, él estar cerca de Jesús, escuchar la enseñanza, escuchar la palabra de Dios y poder sentir el amor de Cristo en su vida. Amén. Aquí volvemos atrás, dice el versículo 15, cuando el Señor le comenta también a Pedro, le pregunta algunas cosas. 21:15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió el Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto os digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. Aquí la cuestión de lo que Dios nos está hablando es de que cada uno de nosotros tenemos que seguirle a Él y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Amén. Aquí a Pedro le decía, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida de ellas. Y ese es el trabajo de todos nosotros, aquellos que hemos sido llamados ministerio, aquellos que hemos sido llamados al servicio de Dios. Lo que tenemos que hacer es servirle en la área que Dios nos ha puesto. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo por amor a Dios y por amor a las almas, por amor a aquellos que buscan al Señor. Amén. Y no mirar lo que otro hace, no mirar lo que el otro, la función del otro, sino que cada uno de nosotros podamos mirar la función que tenemos y poder desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo recuerdo que cuando comenzamos en aquel lugar a trabajar en Los Rojos, yo hacía lo que podía hacer y lo que me mandaban a hacer, yo lo hacía, pero siempre lo hacía con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Siempre lo hacía mirando que hemos sido llamados a servir al Señor, a poner nuestras manos en el arado y no mirar atrás, porque a veces hay problemas, situaciones difíciles de resolver. Y aquí cuando yo me imagino cuando el Señor le pregunta a Pedro, porque a veces como que a uno le parece tan mal que nos pregunten, y el Señor cuando Él le decía a Pedro, tú me amas, y quizá el Señor nos está diciendo en esta tarde, me ama, y cada uno nuestro nombre, decir, tú me amas, ¿qué debo hacer? ¿Qué tenemos que hacer para... Y a veces nos molestaría que nos preguntara tantas veces, pero el Señor le preguntaba para ver qué es lo que Pedro le respondía. Amén. Y damos gracias al Señor porque podemos ver que Pedro, a pesar de su carácter, de su forma de ser, en algún momento quizás se sentía celoso y sentía celo. Y también así como él era celoso, también le negó al Señor y también se restauró. Y fue un varón de Dios que dio también muchas cosas dejó por servir al Señor. Amén. Fue aquel Pedro también que defendió al Señor cuando querían llevarlo. Él pensaba defenderlo cuando cortó la oreja a aquel varón, ¿verdad? Y cuando Jesús también le dice, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro quería interponerse ante el desarrollo que la Biblia nos habla a través de la palabra de Dios,
que Jesús tenía que pasar por la cruz, Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario, amén. Y aquí podemos ver la palabra del Señor, que cuando el Señor le dice a Pedro, sígueme, y dice, volviéndose Pedro, vio al que le seguía al discípulo, a quien amaba Jesús. Y el mismo que en la cena había acostado al lado y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y sabemos todo cómo se desarrolló y cómo se desenvolvió cuando Jesús fue entregado por Judas, aquel que le iba a traicionar. Podemos mirarlo en el libro de San Juan, capítulo 13. Busque el libro de San Juan, capítulo 13. San Juan 13, versículo 21. Vamos a mirar la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 13, versículo 21. Y habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró, hijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Gloria a Dios. A este pues hizo seña Pedro para que preguntase quién es aquel de quien había hablado. Aquí podemos ver, ¿no?, que muchos tienen, están más cerca, el que está más cerca de Jesús es el que puede tener la respuesta. Amén. Es el que puede tener una palabra para aquel que no está, que está lejos de Dios. Aquí yo puedo entender que aquel que está cerca de Dios, aquel que está cerca de Jesús, aquel que escucha la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo, es el que tiene una palabra, el que tiene una respuesta. El que a veces uno puede decir, ora a Dios a ver qué Dios te dice. Ora a Dios a ver qué Dios te dice de mí. Aquí podemos ver a Pedro, que quizá no sé qué seña le hubiera hecho, dice que le hizo seña al discípulo amado para que le preguntara al Señor quién era el que le iba a entregar. Amén. A pesar que Jesús sabía quién era, pero él quería, Pedro, saber si era y quién era, y quería descubrir en esa cena, en ese lugar, cuando estaban sentados. Y podemos ver que había un discípulo que estaba tan cerca de Dios, tan cerca de Jesús, y que él podía tener una respuesta. Pero aquí podemos ver la palabra de Dios, que dice que estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Le preguntó, ¿verdad? Le preguntó, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Y sabemos el desarrollo de la palabra del Señor, que Judas fue aquel que le entregó al Señor, aquel que también estaba contado con los apóstoles, aquel que andaba con Jesús, aquel que comía con Jesús, aquel que oraba con Jesús, era el que le había de traicionar. Por eso Pedro, cuando hemos leído los primeros versículos, cuando él estaba como celoso de Juan, aquel discípulo que a Jesús amaba,
¿verdad? Y él estaba cerca de Jesús. Y él pensaba y queriendo decir, bueno, ¿y este qué hace que está tan, que no se queda? Y Pedro le dice, bueno, tú sígueme, a ti no, como diciéndole aquí, a ti que te importa lo que él haga o lo que él está haciendo, vos haz lo que tienes que hacer. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a un servicio, hemos sido llamados para trabajar en la casa del Señor, en diferentes áreas de nuestras vidas, en diferentes cosas, y cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo, y cada uno tenemos que desarrollarlo y hacer cada uno lo que Dios nos ha puesto a hacer. Amén. Y damos gracias al Señor porque Él nos ha ayudado, Él nos ha escogido, Él nos ha traído a su camino para que podamos vivir una vida en su presencia y servirle a Él, servirle al Señor. Dice la palabra del Señor, lo que habíamos leído. Gloria a Dios. Dice el versículo 21 de Juan. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén, que Dios nos ayude a poder seguirle al Señor sin mirar lo que otro haga, sin mirar, sin importarnos lo que el otro si hace, no hace. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Cada uno en su lugar, cada uno funcionando en el lugar que Dios nos ha puesto para que podamos tener frutos también en el lugar que estamos y poder vivir una vida cerca de Jesús, sirviéndole a Él. Aquí cuando a Pedro también le pregunta, ¿tú me amas? El Señor quizá nos pregunta muchas veces si lo que hacemos lo hacemos por amor a Él y por amor a las almas, o lo hacemos a veces forzado, o lo hacemos porque nos obliga, o no lo hacemos porque para mostrarnos, para hacer ver que estamos haciendo algo. El asunto es que nosotros tenemos todo lo que hacemos para el Señor, tenemos que hacerlo por amor al Señor. Amén. Amén. Entonces aquí podemos ver la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y yo creo que todo lo que estamos trabajando ya en la obra del Señor, lo hacemos con amor para Él. Amén. Que todo lo que estamos haciendo para el Señor lo hacemos hermoso lo que hicieron los hermanos, representando el amor de Dios, ¿verdad? Y restaurando a aquella persona que estaba lisiado, que estaba allí postrado. Podemos ver el amor de Dios obrando y haciendo ver que Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar el Señor. Amén. Dios bendiga a los jóvenes, Dios bendiga a los niños para que ellos puedan animarse y seguir trabajando en la obra del Señor, seguir haciendo algo para el Señor en lo que han sido llamados, y para descubrir el llamado de Dios. Lo único que uno tiene que hacer es animarse y ponerse en las manos del Señor. Amén. Para poder saber el llamado y para poder saber qué ministerio tengo, qué ministerio Dios ha puesto en mis manos, es solamente poner en práctica, hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Porque yo creo que en la práctica, en lo que nosotros hacemos, nos podemos descubrir el llamado y el propósito y el plan de Dios para con nuestras vidas. Amén. Y hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Si el otro lo hace, si el otro no lo hace, eso no es su problema, no es mi problema. Es un llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Hay muchos llamados, dice la palabra de Dios, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y muchos están y muchos se apartaron del Señor. Muchos dejaron de seguirle al Señor, dejaron de servirle al Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de aquellos hermanos, quizá a veces algunos enojados, otros quizás decepcionados, muchos quizás no soportaron las pruebas, las luchas, los problemas, las situaciones, pero damos gracias al Señor que hasta aquí Dios nos ha ayudado para que podamos seguir sirviéndole al Señor en lo que Él nos ha llamado. Amén. Y cada uno de nosotros podemos ver la mano de Dios cada día, que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja,
que Dios se apiade de nosotros cada día, dándonos lo que necesitamos, sin hacernos faltar lo que queremos. Amén. Así que yo doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos y le pido que se estemos orando por los hermanos que van a viajar, por aquellos hermanos que van a ir a otros lugares. Amén. Que el amor de Dios siempre esté en sus corazones y que nunca se aparten del camino del Señor, que nunca se aparten de la mano de Dios, que nunca se suelten y podamos saber que cuando estamos cerca de Jesús podemos escuchar su voz, podemos escuchar su llamado, podemos entender que Dios nos ama y estar como este discípulo cerca de Él. Podía preguntarle todo, podía saber todo lo que necesitaba saber, pero aquí la palabra de Dios dice, leyendo el 24, versículo 24, este es el discípulo, dice que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también otras muchas cosas que Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían libros que habrían de escribir. Amén. Amén. Estas son las cosas que Juan, el discípulo amado, sabía de Jesús, que él podía, dice la Biblia, que no caberían los libros en el mundo si él pudiera escribir todo lo que Jesús había hecho o sabía de Jesús. ¿Verdad? Podemos ver que cuando estamos cerca de Él podemos aprender. Cuando estamos cerca de Él podemos oír la voz de Dios y nos puede enseñar. Él nos puede discipular, nos puede guiar, nos puede aconsejar. Pero cuando estamos lejos de Dios no podemos aprender. ¿Por qué? Porque no escuchamos su voz, no obedecemos la voz de Cristo, no hacemos lo que Él nos pide. Y tenemos que andar preguntando, ¿verdad? Pregúntale a Jesús, así como Pedro. Pregúntale, ¿qué va a hacer de este? Pregúntale, ¿qué tengo que hacer? Pregunta quién es el que va a hacer algo. Pregúntale quién es el que va a hacer lo que tenemos que hacer en la obra del Señor. Amén. Damos gracias, Señor, por esta palabra y que podamos ver la mano de Dios todos los días en nuestras vidas, obrando en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Amén. Que podamos tener palabra de Dios para darle a otras personas. Que podamos tener palabra de Dios para poder ayudar a aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones. Amén. Que podamos estar cerca de Jesús para poder saber para poder saber el plan, para poder saber el propósito, para poder entender el llamado de Dios. Amén. Si nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, nos acercamos a Él, vamos a entender cosas, vamos a poder aprender cosas, vamos a poder ayudar a otros y vamos a estar tranquilos. Este discípulo amado que dice que la palabra del Señor dice que él siempre se recostaba al pecho de Jesús, siempre estaba al lado de Jesús y él podía entender y él podía hacer cosas. Y aquí la palabra de Dios termina diciendo, dice que no cabería en libro si él se pusiera a escribir todo lo que Jesús había hecho, todo lo que él sabía de Jesús. Amén. Así que damos gracias por esta palabra y cada uno de nosotros, Dios nos dice, no mire lo que el otro hace, no mire lo que el otro no hace, tú sígueme. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a seguirle al Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y mírale a su hermano, dígale, no veas lo que el otro hace, tú sigue a Jesús. Amén. No mires lo que el otro hace, tú sigue a Jesús. Porque todos hemos sido llamados a seguirle a Él. Amén. Seguir al hombre, no seguir a las personas, sino seguirlo al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando estamos cerca del Señor, Dios nos puede revelar cosas y podemos enseñar a otros. Podemos preguntarle al Señor y Dios nos puede ayudar para que podamos ayudar a otra persona. Amén. Cuando usted tiene una palabra de Dios en su corazón y usted le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Así como Pablo le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Así que desde este momento vamos a decirle, Señor, ayúdame para seguirte siempre. Ayúdame para que siempre estés cerca
de tu presencia. Amén. Dele un aplauso y póngase de pie en esta noche. Y si por ahí le preguntan, ¿tú amas a Jesús? Usted, aunque le pregunten 10 veces, usted debe decir, tú sabes que yo amo a Jesús. Me gustó un comentario que el hermano había hecho a un amigo, el hermano Carlos, ¿verdad? Nunca es tarde para conocer a Dios. Nunca es tarde para conocer a Dios. Y nunca es tarde para servir a Dios. Los que estamos aquí en esta tarde, hagan un compromiso con Dios para que les sirvan. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar orando en esta noche. Y vamos a orar para nuestros hermanos, por aquellos que van a emigrar a otra provincia. Vamos a orar por ellos para que Dios bendiga sus vidas y les guarde y prepare esa bendición a donde ellos van a estar. Amén. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta noche por todo lo que tú haces, harás y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo aquello, Señor, que quizá están mirándonos en este día, Señor, en este día de reunión, Señor. Oramos, Señor, por toda persona. Oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están siendo afligidos en diversas pruebas, Señor. Oramos, Señor, para que tú les fortalezcas, para que se acerquen a ti, Señor. Así como este discípulo amado, Señor, que estaba apegado a Jesús, que andaba con Jesús, que no se apartaba de él. Y podemos ver, Señor, que le revelaba cosas, Señor. Por eso termina diciendo, Señor, que no cabería el libro en el mundo, Señor, para escribir todo lo que Jesús había hecho, todo lo que sabía de Jesús. Pero, Señor, tú nos has dado tu palabra, Señor, lo necesario. Palabra, Señor, para que podamos entender la salvación, el plan de salvación, el plan, Señor, donde podemos escapar, Señor, del juicio, de la condenación que vendrá sobre la humanidad, Señor. En esta tarde, Señor, quizá nos pregunta si amamos a ti, Señor. Si te amamos a ti, dice tu palabra, apacienta, cuida de ellos, pastoréales, ayúdales. Señor, ayúdanos a ser como aquel pastor, Señor. Así como aquel pastor fiel, Señor, a poder guiar y aconsejar y poder llevar adelante tu obra, Señor. No mirar lo que otro hace, Señor. No mirarlo si otro no hace, Señor. Que cada uno de nosotros podamos hacer lo que usted nos ha mandado hacer a cada uno, Señor. Poder mirar, Señor, por nuestra familia. Poder mirar por nuestros seres queridos, Señor. Poder mirar por nuestros vecinos, Señor. Por nuestra ciudad, por nuestra provincia. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo toque los corazones, toque las vidas, Señor. Oramos, Señor, por los niños. Oramos por los jóvenes. Oramos, Señor, por los matrimonios. Oramos, Señor, por cada hogar. Oramos, Señor, por los trabajos. Oramos, Señor, por cada petición en esta tarde, mi Señor. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos abrace, nos llene, nos guíe en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos, a no alejarnos, para tener palabra, para tener revelaciones, para tener enseñanza, para tener, Señor, ese amor, Señor, que ha derramado en nuestros corazones, para poder amar a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que si estamos aquí es por tu misericordia, Señor. Oramos, Señor, para que su palabra, Señor, pueda estar en nuestras vidas, para que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones cada día, Señor. Bendiga a mis hermanos que van a viajar, Señor, a nuestro hermano Carlos, Señor, aquellos que van a ir con él, Señor, a aquel lugar, Señor, allá en Mendoza, Señor, que tu Espíritu Santo los ayude, los guíe, Señor, y los conserve, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, derrama tu favor sobre ellos, Señor, sobre todo aquellos que van a viajar y aquellos que aún no tienen trabajo, Señor. Prepárale, abre puertas de bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Abre esa puerta de bendición, Padre, para toda persona que necesita, Señor, un trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, abre esas puertas de bendición para tus hijos, Señor. Le pido, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo, que tu mano, Señor, esté obrando, Señor, tocando los corazones, tocando las vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y si hay algún enfermo
que tú lo traigas sanidad, que tú lo sanes, que tú lo hagas libre en el nombre de Jesús. Señor, oramos, Señor, por sanidad, oramos, Señor, por restauración, oramos, Señor, por tu favor en esta tarde. Oramos, Señor, para que tú, Señor, toque los corazones, toque las vidas. Oramos, Señor, por aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, Señor. Extiende tu mano de misericordia, Señor. Bendiga a los médicos, bendiga a los enfermeros, bendiga a toda la autoridad provincial y nacional, Señor. Bendiga al presidente, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga a los gobernantes, Señor. Bendiga a cada persona que está en el gobierno, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Señor, que bendiga a cada familia, Señor. Aquellos que están en los hogares, aquellos que determinaron hoy quedarse, Señor, bendícelos, Señor. Traiga sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, seguirte siempre, Señor, estar cerca de ti, Señor, para poder aprender y poder escuchar la voz de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido, nos has ayudado, Señor. Oramos, Señor, por los niños que van a la escuela, al colegio, por los que están rindiendo, Señor, materias, Padre. Denle sabiduría, Padre amado. Denle entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido y ayudado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Bendecimos a los vecinos, bendecimos a nuestro barrio, bendecimos nuestra ciudad, bendecimos la ciudad de Montero, Villa Quintero, Señor, Río Seco, Señor, diferentes barrios, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Ponemos todo en tus manos, Señor. Cada petición, cada necesidad de tus hijos, ponemos en tus manos, Padre. Usted es el que va a hacer la obra, usted es el que va a obrar, Señor. Por eso en ti confiamos y ponemos, Señor, todo delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria